9:34 de la mañana, estamos de vuelta aquí al TEC Informativo. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando y como le comentamos antes de ir a esta pausa cultural, estamos vía llamada telefónica como cada miércoles con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para el tema del COVID-19 y bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas hechas por la gente que nos han mandado al WhatsApp. Le recordamos, por cierto, el número de WhatsApp, que es el 2228, 2228 43 27 27 y el de cabina para alguna llamada es el 2224 20 31 90 por si quiere usted mandar sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias durante esta entrevista. Y bueno, ahora sí, Lalo. Sí, pues bueno, antes que nada, buenos días, doctor, muchas gracias por tomar la llamada. Hola Lalo, ¿cómo están? Zaida. Buenos días, ¿cómo les va? Saludos a su auditorio. Bien, muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar. Sí, se oye bien, ¿verdad? Sí, se oye perfecto, muchas gracias. Pues vamos a empezar con un par de preguntas que de hecho nos acaban de hacer en este momento vía llamada. Nos preguntaron dos cosas muy específicas. La primera, bueno, pues recordar que en cuánto tiempo se empiezan a mostrar los primeros síntomas en caso de contagio. Pues el tiempo que pasa entre que te infectas y empieza la enfermedad a manifestarse se llama periodo de incubación, así como la gallina incuba un huevo, el bicho aquí se incuba también y empieza en promedio decimos que son alrededor de 5 días de que te infectaste a que comenzarás con datos de molestia. Podría ser que haya una serie de datos iniciales que no los perciba uno como molestia o como enfermedad y que de pronto ya hasta el 6º día o hasta el 7º día comenzara ya unas manifestaciones más aparentes, ¿no? Fiebre, ya más dolor de cuerpo más generalizado, pero en general decimos que son 5 días y esto nos permite saber justo que en cuanto empiezan los síntomas, pues hay que echarle una mirada hacia atrás, cuando menos 24 horas, para pensar en todos los riesgos de contagio que pudimos haber ya tenido nosotros como enfermos. O sea, con quién estuviste en los 24 horas previas y pues con eso. Ok, excelente. Sí, sobre todo por si nos enteramos, ¿no? De que, por ejemplo, a lo mejor por alguna razón estuvimos en contacto con algún familiar o amigo y nos avisa o nos menciona que está contagiado, pues empezar a correr como ese tiempo para también empezar a medir temas de si presento o no síntomas, ¿correcto? Exacto. Mira, podría ser que igual, que empieces antes con signos y síntomas, o sea, que empieces a los que será a los 3 días o que empieces después. Esto depende del tipo de exposición, de qué tanto virus te llegó, cómo está tu cuerpo, cómo lo estás controlando y eso, ¿no? Muy bien. Y bueno, otra pregunta que nos hacen es que bueno, cuando una persona contagiada se recupera, nos preguntan qué pasa con el virus y pues esto lo vamos a relacionar con una pregunta que también ya está pensada para hacerse el día de hoy, de qué se sabe hasta ahora del riesgo de un segundo contagio de COVID-19 después de haber superado la enfermedad. Pues se han documentado varios casos en los que pasa esto. Normalmente en las enfermedades infecciosas como esta, cuando te infectas y te enfermas, tu cuerpo hace defensas y la siguiente vez que te encuentras con el bicho, pues ya te protege y ya no te enfermas. O te enfermas menos. Lo que se ha visto es que algunas personas no hacen defensas, no hacen anticuerpos ni hacen respuesta inmune y se pudieran volver a infectar, ¿no? Todavía no queda claro cuál es el factor determinante de esto, pero es algo que sí ya se ha visto que ocurre. En teoría, si ya te dio y ya te lo diagnosticaron bien y ya está probado que es eso, lo más probable es que en caso de que te volviera a dar, la enfermedad no te va a dar tan fuerte
no sabemos si vas a poder contagiar a otros, que sería eso importante, que la gente no se confíe. Pero en teoría no te va a volver a dar, cuando menos en las siguientes semanas de que te dio. Ok, sí, entonces más bien entenderlo como que el haber superado la enfermedad, pues al igual que en este momento con el tema de una cura o una vacuna, pues no es un tema que garantice la inmunidad, ¿no? O sea, no es algo para salir ya confiadísimo a la calle después de haber superado el COVID. Exactamente, y también no confundirse, porque hay como también unas ganas de que haya estos como certificados de inmunidad, ¿no? Que se quieren hacer, como para decir, a mí ya me dio, entonces yo ya puedo salir, ¿no? Y eso no es correcto, porque sí te podrías volver a contagiar y te podrías contagiar a otros en caso de que tuvieras el virus. Claro. Y bueno, doctor, también justo relacionado con que con esto de que si ya nos dio o nos vuelve a dar, uno de los síntomas que sabemos que nos ha comentado aquí en el programa es la pérdida del olfato. Entonces, la pregunta que hacen es, pues, si después de tener el virus se puede presentar como ciertos lapsos de pérdida del olfato sin que necesariamente se tenga el virus. Bueno, con varias infecciones respiratorias pasa esto de poder perder el olfato. Eso es natural un poco por la inflamación y por la afectación de la nariz, de la piel interior de la nariz, que ahí está el olfato, ahí están las células que perciben el olfato. Y la inflamación y los cambios locales hacen que esas células pierdan un poquito de efectividad para detectar el olor. Y eso se ha visto que cuando menos en el COVID, un poquito más de la mitad de las personas que les da COVID pierden el olfato un rato mientras están enfermos, y luego ya se quita la enfermedad y regresa el olfato sin mayor problema. No te quedas así en ese mundo de no percibir olores. No se vayan a asustar. Claro. Y relacionado justo a esto, ¿qué es lo que pasa con el daño a los pulmones? ¿Hay una relación directa con esta pérdida? No, funciona de forma distinta. De hecho, parece ser que lo que pasa en los pulmones no es tanto por el daño del virus, sino por el daño de la respuesta a la infección. El virus lastima un poco ahí, pero se produce mucho moco y llegan muchas células de la respuesta y muchos elementos de la respuesta inmune, y eso es lo que lastima el pulmón. En realidad, el pulmón está muy lejos de donde está el sistema del olfato, ¿no? O sea, el sistema del olfato está en la parte de arriba, por adentro, arriba de la nariz, casi como a la altura de los ojos, ¿no? Pero por dentro de la nariz. Ahí está lo que detecta el olor. Y el gusto pues está en toda la lengua, que también se disminuye el gusto, no comentamos eso, Zaira, pero también se disminuye el gusto precisamente por la inflamación y el daño que hay ahí local. Pero lo del pulmón es otra cosa, es un daño de otro tipo. Incluso a veces el virus se va por la sangre hacia otros órganos, hacia el hígado, hacia el vaso, hacia los ganglios, incluso propiamente hacia el torrente sanguíneo en las arterias y las venas. También se produce un daño importante, que básicamente es inflamación, o sea, es daño por la respuesta inmune, y a eso ya se produce un desajuste del cuerpo muy fuerte.
Y justo hablando de este tema del daño a los pulmones, porque bueno, sabemos que en casos muy graves, pues bueno, los pulmones pues se ven afectados de manera considerable. También, pues aclarar si se sabe después de que alguien se recupera de un estado grave de COVID-19, si el daño queda permanente, hay un tema en el que los pulmones se pueden regenerar o si ya es algo que queda, digamos, que de por vida. Esa pregunta está muy bien, Lalo, porque estamos viendo ahorita que hay muchas secuelas respiratorias por COVID. Entonces sí se les lastiman los pulmones fuerte y hay unas secuelas que están durando varias semanas o varios meses de recuperarse. Y se necesitará, pues ahí, terapia respiratoria, se necesitarán algunas medidas porque se lastiman los pulmones y en lo que se recuperan pues van a tener una tos persistente, van a tener una quizá que les falte aire, que se cansen pronto, que no puedan agitarse mucho, ¿no? Y ahí creo que es relevante que le quede claro a la gente que justamente por eso hay que atenderse más pronto. En cuanto empiecen los signos y los síntomas fuertes, fiebre persistente, tos persistente, ¿no? Falta de aire, cansancio, dolor de cuerpo, dolor de cabeza persistente, ahí hay que acercarse a los servicios médicos porque justamente con algunos de los tratamientos que ya están encontrándose, puede ser que te hospitalicen, que te den ese medicamento y que el daño en tus pulmones no sea tan fuerte. O que sí, justo para tenerlo mucho en cuenta, porque pues son de hecho estas partes, ¿no? De la, pues como de la nueva normalidad, también entender, ¿no? Las secuelas que van a quedar en la gente que haya sobrevivido a los contagios. De hecho, está tremendo, No sé cómo le están haciendo, cómo le van a sacar las cuentas, pero vamos a necesitar fisioterapia pulmonar masiva, así, en serio, o sea, porque todas estas decenas de miles de personas que están hospitalizadas con COVID así importante, pues al salir no van a estar ahí ya listos para irse tranquilamente, van a estar, se está viendo mucha dependencia de oxígeno en las primeras semanas, pacientes que salen del hospital pero que se tienen que ir a su casa con un tanquecito de oxígeno varias semanas en lo que se recuperan, y sí se está encontrando que hay recuperación, tampoco es de que ya sí se quedaron, no, nada más que es una recuperación un poquito más lenta. Justo, sí, de hecho, pues relacionarlo, ¿no? Con el tema de los ejes más importantes de la emergencia sanitaria, pues es el colapso del sistema, o más bien prevenir el colapso de los sistemas de salud. Pues eso tendría mucha relación, ¿no? O sea, no es nada más los contagiados que hay ahora o que, bueno, se han dado a lo largo de toda la pandemia, sino pues también toda la cantidad de personas que podrían quedar dependiendo de pues una atención pues constante o regular, ¿no? De ahora en adelante. Exacto. Y no digamos pues todos los otros que no se están atendiendo, ¿no? O sea, eso también es bien importante que lo percibamos, que veamos que veamos que hay muchas enfermedades que no están recibiendo atención en su casa, o bueno, más bien de sus otras enfermedades, y pues eso está haciendo un problema. Claro. Doctor, ahora una pregunta que hacen en cuanto a la prevención. Preguntan, ¿el uso de propóleo es efectivo para reforzar al organismo como método de prevención ante un posible contagio? Pues mira, este tipo de intervenciones no está demostrado que sirvan. Quizá hay alguna experiencia anecdótica, individual, familiar, en la que digan que es que a mí sí me sirvió, pero eso no puede ser una recomendación general. Para poder hacer recomendaciones generales tenemos que tener estudios más grandes de muchas participantes, y lo que sí se ha visto es que muchos de los pacientes que evoluciona su enfermedad
mal, o sea, que se tardan en atenderse, que no llegan bien a los servicios de salud, es porque estuvieron antes en su casa, ahí capoteando el vendaval, como se dice, ¿no? O sea, con remedios caseros, automedicándose, que no se atendieron oportunamente, y la enfermedad avanzó hasta que se pusieron muy graves. Entonces, podría ser que alguien, por estar usando esta opción del propóleo o de lo que quieras, no quiero especificarlo a un solo producto, pero podría ser que alguien, por estar usando eso, distraiga las otras acciones y entonces salga sin cubrebocas, no guarde la sana distancia, reciba personas en su casa o vaya a visitar a otros, ¿no? Al cabo, como está usando el propóleo, pues se siente protegido por el propóleo y eso no es correcto. Si quieren usarlo, úsenlo, está bien. Nada más que también utilicen todo lo otro, ¿no? Las medidas generales, y en cuanto empiecen a estar enfermos, no crean que eso los va a sacar del problema, ¿no? O sea, ahí hay que ser realistas. O sea, por mucho que sirva el ajo picado, no les va a ayudar de manera real a que la enfermedad no avance y no se complique. Muy bien, sí. Pues y para sí, prevenir también un poco, perdón, lo que dicen, hay como este deseo de que con qué fortalecemos el sistema inmune, ¿no? Y pues también ya se vio que lo que fortalece el sistema inmune es comer bien, descansar, no fumar, no tomar alcohol, no comer productos procesados, no comer comida chatarra, descansar bien, bajarle un poco a las preocupaciones, tener un momento de esparcimiento. Eso es lo que fortalece el sistema inmune. En vez de estar gastando su dinero en vitaminas y en remedios y en cosas que no está probado, mejor justamente procurar lo otro como más de estilo de vida. Muy bien, pues sí, para tomarlo en cuenta y pues sí, reforzar ese mensaje. Doctor, otra pregunta relacionada ahora más bien a estos temas de pues todo lo que se está utilizando ahora para cuando se tiene que salir a la calle. Y ya sabemos que ya se está haciendo como una especie como de kit para salir, que viene pues siendo el cubrebocas, la careta y también estos guantes, el gel y bueno, los guantes. Ya hablamos pues anteriormente de cuál es el correcto uso del cubrebocas, cómo utilizarlo, qué no hacer con el cubrebocas, pero bueno, también está la pregunta de cuál sería como la guía para poder utilizar los guantes, y bueno, cuál sería como su correcto uso y cómo evitar que más bien al final del día pues los guantes sean transportadores del mismo virus. Sí, pues mira, los guantes no es recomendable usarlos. El principio de la transmisión por las superficies de contacto justamente es que se te ensucia la mano y por tocar superficies sucias y luego tú te tocas la cara o comes algo, te tocas los ojos, ¿no? Y ahí está la suciedad, te la llevas. El guante, lo que pasa con el guante es que se ensucia el guante, ¿no? Entonces, pues pasa lo mismo que con la mano, con la piel, nada más que con el guante. Entonces, la gente que trae el guante y cree que ya puede tocar todo y que puede agarrar todo, pues es lo mismo que si estuviera tocando con la mano. Porque finalmente lo que se quiere prevenir es que no te toques la cara, que no te lleves la suciedad hacia tus ojos, tu nariz o tu boca. Y con el guante, pues no es, o sea, se va a ensuciar el guante. Eso es lo que quiero que les quede claro. Y te vas a confiar de que traes el guante creyendo que lo que estaba sucio era la piel de tu cuerpo y en realidad lo que va a estar sucio ahora es el guante por fuera y pues, te vas a ensuciar. Es un principio bastante fácil de entender. O sea, si el problema era que se te ensuciaba la mano, bueno, el problema es que se te ensucia el guante. Entonces vas a tener que estar limpiando el guante y va a ser un cochinero, porque además se está sudando la mano por dentro.
Entonces, lo mejor es no usar los guantes de látex, dejarlos para los hospitales que los están necesitando mucho, porque ahí sí hay otro tipo de riesgos. Y lo que sí es higiene de manos. En este kit que dices hay que traer un cubrebocas, un botecito chiquito con alcohol gel para poderlo estar usando de manera constante después de que sintamos algún riesgo, de haber tocado algo, de haber pagado, cambiado, me agarré en el camión, cuando me bajo me echo, abrí unas puertas, salí, agarré unos botones de un elevador, un barandal de una escalera, ¿no? O sea, terminando eso me limpio las manos con alcohol gel. Si estoy con el guante, yo he visto gente en el supermercado que está confiada de que trae el guante y se está agarrando la cara, está agarrando todo y finalmente no va a funcionar el guante como un escudo mágico porque se ensucia por fuera. Sí, al final terminaría siendo hasta redundante, ¿no? El tema de, pues, tener que lavarse las manos después de sacarse los guantes, ¿no? Sería... Porque aparte es cierto que, pues bueno, a la gente que tiene que salir a la calle, pues es muy común ya también ver muchísimas personas con guantes de látex, entonces, pues sí va a ser muy importante. Eso no, y además va a ser una basura que no vamos a saber cómo manejar, podría ser riesgo para quienes manejen la basura, riesgo de los pepenadores también, ¿no? La gente que revisa la basura se va a ir encontrando con cubrebocas, con guantes, y eso acaba en el agua, acuérdense, toda la basura acaba en el mar, ¿no? Entonces, o en los ríos, o en las cuencas, entonces no hay que usar eso es material hospitalario, hay que dejarlo ahí, y material para curaciones y eso. Los guantes te podrían hacer que te confíes, y ahí sí tienes un problema, porque justamente, como esta gente que te describo, traen guantes y entonces se agarran de los tubos en el camión, luego se tocan la cara, se acomodan el cubrebocas, ¿no? Se rascan los ojos, se acomodan los lentes, y ya está ahí justamente cerrando el ciclo que queríamos evitar que ocurriera. Entonces, guantes no, cubrebocas sí, si pueden caretas, si quieren caretas también está bien las caretas, no reemplaza el cubrebocas. Y alcohol gel, higiene de manos y sana distancia. Y no me acuerdo si lo decíamos la sesión anterior, que era que decíamos que hubiera evitar las 3 Cs de casa, ¿no? Que ahora yo le pongo una cuarta C, que es primero usar el cubrebocas, ¿no? Luego evitar sitios concurridos y evitar contacto cercano, que sería la segunda C, y evitar sitios cerrados. En la medida en la que estemos en un sitio cerrado, concurrido y con gente cerca, no, pues ahí está el peor riesgo, ¿no? Sí, por supuesto. Doctor, otra pregunta respecto a algo que ha estado pasando aquí en Tlaxcalancingo, o bueno, específicamente en el municipio, que hay, bueno, han estado desinfectando las calles y los espacios públicos, ¿no? Estos espacios en donde pues hay actividades, ¿no? Que se han renovado estas actividades. La pregunta es ¿cómo se debe aplicar o cómo se debe rociar, desinfectar estas calles y estos espacios? Ya que, pues pasa uno y te pasa el camión, ¿no? Entonces también quedas rociado, ¿no? Independiente, queremos saber ahí, o la gente también pregunta si eso de alguna forma puede ser dañino, puede causar alguna alergia, y cuáles son los químicos o estos componentes, estos desinfectantes que se deben usar para pues rociarlos en las calles y en los espacios públicos. Sí. Bueno, es importantísimo lo que preguntas, Zaira, porque todo eso, la verdad es que no funciona. Es muy feo decirlo así de cruel, pero no funciona, solo es un tiradero de dinero. Tiene una utilidad específica en lugares de muy alto riesgo, ¿no? O sea, dentro de áreas hospitalarias, en quirófanos, en pasillos hospitalarios, en áreas donde hay pacientes COVID, en los comedores de los hospitales,
hospitales, ¿no? Ahí hay una aplicación y una utilidad, pero en el espacio público no, precisamente porque no está controlado todo lo otro. Entonces, si tú pasas con una de esas máquinas que echa sanitizante, es probable que en ese momento te quedes sanitizado, pero en cuanto empiece a entrar gente y se abra ese lugar, ya se perdió la limpieza. Entonces, quizá vas a estar más tiempo preocupado por ponerle eso y estar con eso así de manera muy concentrada con eso, y vas a estar gastando tu dinero. Entonces, lo mejor tendría más efectividad que pongas un filtro a la entrada y te asegures de ponerles alcohol gel a todos los que entran y checar que traigan su cubrebocas. Eso podría tener más impacto a que pases tú como echando la bendición con una cosa de esas, ¿no? Claro, sí, entonces, bueno, es importante entonces recuperar ese tema, ¿no? De que usted menciona realmente no es efectivo y es más un mal uso del dinero para este tipo de casos. Nada más entonces confirmar si sabe si genera algún tipo de riesgo para la gente si le llega el rocío de estas máquinas. Pues también ese es el otro punto. Si no se usan los materiales correctos y no se pone la concentración adecuada y tal, son muchas cosas las que están ahí en riesgo. Entonces lo mejor es pues, que no, y que ese recurso se canalice en otras medidas más efectivas, ¿no? Claro. O sea, que no estén gastando el dinero y el tiempo en eso. También es cierto, genera una sensación de tranquilidad en la población muy loco, que la gente cree que ya está más tranquila, ¿no? Por ver eso. Perfecto. Excelente. Entonces, sí, hablábamos justo de este punto muy importante de estas desinfecciones que se están haciendo en las calles con estas camionetas, que como menciona, pues realmente debería utilizarse el dinero público en vez de este recurso en otras cosas. Nada más para puntualizar, porque al final del día, pues siguen saliendo estas camionetas todos los días a las calles, al interior del municipio, pero también pues se ha visto que hay las mismas personas, trabajadores del Estado, que están entrando a ciertos inmuebles públicos a rociar el interior de esos edificios. Entonces, de hecho, de ahí deriva la pregunta de si hay algún tipo de afectación a la gente, si le llega el rocío, pero también preguntar si puede dañar algún tipo de superficie, si también puede haber un maltrato de las superficies por este rocío. Mira, habitualmente no, o sea, también si te cae el líquido, generalmente se usan productos que se toleran bien, que no son tan tóxicos, ¿no? De cualquier manera no son para echárselos a la gente, ¿no? Directo. Eso es importante. En algunos sitios, pues sí pasan y rocían, pero también te digo, sería como en función del riesgo. Ahora, no hay que confundir, Lalo, que seguramente también hay unas camionetitas y unas brigadas que están pasando a fumigar por el dengue, para que no se hagan moscos. Entonces, creo que eso es importante que no se confunda y que no crean que están limpiando del coronavirus. Están echando insecticida para el mosquito del dengue. Ok, no, de hecho sí, la desinfección o más bien la fumigación, en este caso sí se da más que nada en las noches, cuando ya hay menos menos tráfico de personas, tráfico de gente en las calles. Entonces, bueno, eso sí está separado. De hecho, pues se ha hecho hincapié en no confundir la fumigación o no caer en noticias falsas que también han ocurrido lamentablemente al respecto con la gente que está fumigando. No, esta desinfección sí ha sido propiamente de rocío, de desinfección para COVID, y se da más que nada en mediodía y en las tardes, justo cuando pues todavía hay un flujo importante de gente en las calles. Sí, ahí te digo, también tienen una cosa que pues, a veces, híjole, no saben ni qué hacer, y entonces pues ahora le vamos a limpiar aunque sea así, ¿no? O sea, también hay que entenderlo como un recurso de que, híjole, pues quién sabe cómo vamos a acabar con este problema, ¿no? Pero, vamos, la idea es, hay que concentrarse en mantener la sana distancia, usar el cubrebocas en el espacio público y
no salir si estás enfermo, evitar contagios, y con eso podemos hacerlo. O sea, en el kit este que decía Lalo, sí, un alcoholito gel, un cubrebocas, hay que traer un cubrebocas de repuesto, hay que salir solo a lo que sea necesario. Ahorita todavía estamos en una situación muy crítica, y identificar rápido a los enfermos, evitar contagios, y con eso tenemos. Excelente. Entonces, pues ya la última pregunta para cerrar pues la llamada de hoy, doctor. Solamente confirmar, o si nos puede ayudar a dar un poco más de detalles al respecto de pues una noticia que se ha dado en varios lugares que hablan acerca de que ha ayudado la donación de plasma para ciertos casos de contagios de COVID-19. Entonces, si nos puede ayudar a mencionar si tiene que provenir de algún lugar específico el plasma, si cualquiera podría donarlo, porque justo de hecho el lunes hablábamos de la necesidad de reforzar la cultura de la donación altruista de sangre y de plaquetas, y en qué casos aplica la terapia con plasma. Pues mira, esta es una idea que se usa desde hace muchos años para otras cosas, ¿no? Y justamente es un razonamiento muy lógico de decir, a ver, los que ya se recuperaron, seguro algo tienen en su sangre que les ayudó, y vamos a dárselos a los que están enfermos, ¿no? Ese es el principio de la terapia de este tipo. Y entonces lo que se hace es que en efecto se saca sangre de las personas que estuvieron ya enfermas, que se recuperaron, se purifica la parte líquida de la sangre, que será donde están los anticuerpos y algunos otros elementos de la respuesta inmune. Se limpia todo eso y se le da a las personas que están enfermas, sobre todo a los que están más graves. Esto no debe de hacerse así nada más, sin supervisión, ¿no? Porque puede provocar daños importantes a la salud. Se tiene que hacer en el contexto de una atención hospitalaria, se tiene que complementar con otros estudios para cerciorarse de que se le puede dar sangre, como cuando hay una transfusión de sangre, ¿no? Y el otro asunto relevante es que lo mejor sería, si alguien está interesado, ya se curó y está interesado en que su sangre salve vidas, que se acerque a un hospital de los que están haciendo los estudios de este tipo. Ahí en el IMSS se están haciendo varios, aquí en la Ciudad de México en nutrición, en el Instituto de Nutrición hay un estudio que están haciendo de eso, seguramente en el Hospital Grande de allá de Puebla están también haciendo algún protocolo de este tipo, y que no se haga así nada más a la ligera, ¿no? Tiene que hacerse dentro del contexto de una investigación científica formal. Pero sí, ha demostrado pues buenos resultados. Podría ser que funcione para los pacientes más graves, ¿no? Que ya, pues eso ya sería una ventaja importante. Excelente, sí. Entonces, para también tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? De también que se está haciendo para trabajar pues con el tema de los contagios. Pues doctor, pues como todas las semanas, le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada. Pues bueno, iremos recabando más preguntas, iremos buscando también más información de qué es lo más actual al respecto de la emergencia sanitaria y de la nueva normalidad, y pues esperando tenerlo de vuelta la siguiente semana para seguir platicando. Claro que sí, Lalo, con muchísimo gusto. Que tengan buen día, Zaira. Saludos también. Buen día, hasta luego. Chao.